Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Tarde con 5 minutos, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca establecer debate, análisis, profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, conocer las tendencias y los matices, por eso se llama así el programa, de lo que ocurre en nuestro país y en el planeta entero. Ayer tuvimos un programa muy interesante, ayer fue el programa internacional de la semana. Todas las semanas intentamos dedicar uno de los programas a temas internacionales. Ayer hablamos del país más enigmático del mundo, Corea del Norte, y bueno, fue súper interesante. Isel Martínez está con nosotros, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue por 93.5 ahorita en vivo y también más adelante, en la noche, a través de Canal 2. Y sigue dando de qué hablar, Randall, el tema fiscal. Y el don Luis Guillermo Solís dice que avanza bien, pero los diputados lo niegan, ¿verdad? Sí, es muy complejo. El presidente dice, avanza más rápido o mejor de lo que ustedes se imaginan, sí. Dice el presidente, ¿verdad? Entonces fuimos a preguntarle a varios jefes de fracción. Le preguntamos a Otto Guevara y dijo, no sé de qué está hablando el presidente. Le preguntamos a Gerardo Vargas, el jefe de fracción del Frente Amplio, dijo, yo no he hablado con nadie de ese tema. Y con Juan Marín, de Liberación Nacional, quien repitió lo mismo. La verdad debe estar en algún lado entre lo que dice el presidente y lo que dicen los diputados. Sí. Pero es muy interesante, tomando en cuenta que es el proyecto más importante, es vital para esta y para cualquier administración el tema de los ingresos debido al alto déficit fiscal que tenemos, y que este tema sea tan diferentemente manejado, o al presidente le llegaron con una versión que no corresponde, o los diputados no son los que están negociando directamente esos a los que le preguntamos el tema del plan fiscal, lo que sería muy raro porque son jefes de fracción. Son jefes de fracción y también sea como sea, independientemente de quién sabe o no sabe el manejo que se está dando al tema, es preocupante que alguna de las dos partes no lo conozca a profundidad, porque son al final las dos partes que deciden. Sí, exactamente. De hecho, bueno, es muy interesante. Vamos a ver si logramos... Voy a ver si lo logramos poner lo que dice el presidente Solís sobre la materia fiscal. Ya voy, estoy abriendo la computadora. A ver si si lo logramos. Vamos a ver. No sé, Glenn, si vos tenés acceso, fiscal Solís, a ver si don Glenn nos puede ayudar, y si no, pues lo tiramos directamente desde la computadora, porque es muy interesante lo que dice el presidente, que está en París, por cierto, llegó esta tarde a la capital francesa, Isel. Sí, el presidente está de gira. Esto está muy en función, Randall, hoy que andaba viendo el informe que presentó la Universidad Nacional sobre el primer año de la administración de don Luis Guillermo Solís. Habla mucho de la política económica y todo lo que es una eventual política fiscal más estructurada, que eso es lo que sí parece que falta estructura en eso. Bueno, escuchemos al presidente Solís. ¿Qué dice don Luis Guillermo sobre el avance del plan fiscal? Tanto en las organizaciones sociales como en los sectores empresariales, de la situación en la que estamos y la necesidad de una gran lucidez en el debate fiscal, porque no estamos en cualquier momento anterior de nuestra historia, estamos en un punto de inflexión que obliga al Estado a ser sumamente responsable con sus inversiones. En la Asamblea Legislativa, en el seno del Consejo de Gobierno, porque también los ministerios están pidiendo más plata en el Congreso. No, pero en el Congreso sí, bastante más de lo que usted se imagina. Hay una gran cantidad de reuniones que se están realizando ya entre los ministros y los propios diputados y diputadas, tanto de oposición como del propio bloque gubernamental, con el fin de ir avanzando ese debate. Bastante más de lo que usted se imagina, le dice el presidente Solís al periodista que le consulta. Escuchamos a Otto Guevara, el jefe de fracción del Movimiento Libertario. Mire, no sé a qué se refiere el presidente con ese camino allanado. Yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Accesorios,
formo parte de varias subcomisiones que tienen a su cargo el análisis y discusión de algunos de los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo relacionados con el tema de las exoneraciones y el tema del fraude fiscal, y le puedo decir que estamos lejos de tener un camino allanado. Estamos apenas empezando a analizar el proyecto de exoneraciones, audiencias que estamos convocando a muchísimas personas, consultas que estamos realizando, así que todo ese tema de hablar de la posibilidad de que vayan a haber impuestos este año es absolutamente ilusorio. O sea, no hay ninguna posibilidad del todo que durante el año 2015 se pueda tramitar en la Asamblea Legislativa un proyecto que venga a incrementar los impuestos que tendrán que pagar los costarricenses. No hay ninguna posibilidad, dice don Otto Guevara. Don Otto Guevara, y como él lo resaltó, integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios. O sea, sí tiene noción, y también no es la primera vez que integra estos foros o que participa directamente en este foro. Si alguno de estos integrantes o de estos diputados no conocen o critican eso, y si son varios diputados los que lo están haciendo, ahí sí. Escuchamos por último a Gerardo Vargas, el jefe de fracción del Frente Amplio, quien dice: conmigo nadie ha hablado. Bueno, en el Frente Amplio hemos dicho que hay que conversar sobre el tema fiscal, lo dijimos en la campaña, lo mantuvimos en el primer año de trabajo en la Asamblea Legislativa, y ahora que estamos iniciando el segundo año, mantenemos la tesis de que hay que sentarse a conversar sobre el tema fiscal, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna comunicación con nadie del Poder Ejecutivo respecto al tema fiscal, y cuando digo nadie, es absolutamente con nadie, ni con nadie del Poder Ejecutivo, ni con nadie en la Asamblea Legislativa. No hemos sido invitados, ni hemos sido convocados, ni hemos sido llamados por parte de nadie de este gobierno para hablar del tema fiscal. Báileme ese trompo en la uña, decían antes. Entonces, ¿quién nos está contando la verdad? Y don Gerardo Vargas también están hacendarios. Sí, Juan Marín, que también le consultamos en esta nota, están hacendarios también, y dice exactamente lo mismo. Bueno, o solo que estén negociando con otros diputados que no estén en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Pero bueno, ese es uno de los temas importantes. El otro tema, sin duda alguna, la teoría le gana a la práctica, ¿viste? Que la ANAME dijo, hay peligro de taludes en A27. El CONAVI dice que muchas veces lo que dice el ANAME es teoría y que la práctica es diferente, pero en esto tenía razón. Hay un derrumbe en el kilómetro 45, con las primeras lluvias prácticamente. Tienen cerrado desde el sector de Escobal hasta Orotina en la ruta 27. La semana pasada les dimos a conocer un informe de la ANAME donde hablaba de los peligros de este sector. Sí. Global Vía, como es su costumbre, dijo: no nos vamos a referir, es decir, no dijo nada, y ahí está el derrumbe. Bueno, y no es la primera vez que pasa esto, y ya ha pasado en otras administraciones cuando la ANAME lanza este tipo de sugerencias o de advertencias a miembros del MOP, al CONAVI, no se acatan, pero igual la pregunta aquí es, si hay un informe donde dice que hay riesgo, ¿por qué no se previene? Independientemente de qué tan vinculante o no tan vinculante sea la posición que dé la ANAME, igual se debería hacer caso a este tipo de sugerencias y a este tipo de recomendaciones, más si es un personal técnico. Y paradójicamente la ANAME en un principio estuvo trabajando muy de cerca con las autoridades del MOP. Sí, de hecho, otro de los temas es que la FIFA le pagó a Irlanda para que no denunciara la mano de Thierry Henry. ¿Se acuerdan? Aquel mundial. Sí. En el mundial de Sudáfrica 2010, Francia hizo un gol que fue con la mano de Thierry Henry. John Delaney, que es el presidente de la Federación Irlandesa de Fútbol, confirma que la FIFA le pagó a la institución para impedir que recurriera ante los tribunales de clasificación y dejar a Francia participar en el mundial. Un hecho de corrupción que es tan grande, día a día se va destapando algún caso que está muy relacionado con esto, tan grande como la FIFA. Imagínate. Sí, por algo, y sigo insistiendo, decidió renunciar Joseph Blatter. Dice Glenn que fue un partido de repechaje entre Irlanda contra Francia. Sí, era el partido, es que Francia estuvo a punto de quedar fuera de ese mundial. Y en ese partido de repechaje, que bien nos recuerda Glenn Montero, que siempre está atento a todo, el gol de Francia fue con la mano que todo el mundo observó de Thierry Henry en el 2009. Fue para la clasificación de Sudáfrica 2010, sí.
otro mundial, otra sede que está bajo investigación, después de que Chuck Blazer, el ex vicepresidente de la FIFA, dijera que sí, que acordaron aceptar sobornos para definir dónde era ese mundial. Igual que el 98. Y es que imagínense, si se está investigando por 20 años de hechos de corrupción, ¿cuántos casos no se van a dar a conocer? ¿Cuántas delegaciones no van a llegar a admitir? Lo malo es eso, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen a partir de un hecho de este tipo? Okay. Bueno, sin duda eso marca la cantidad de plata que se maneja en una institución de este calibre, ¿verdad? Bueno, ahí están los temas del día. Ahí están. Listo, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos al tema de fondo hoy en Matices. Hoy es un programa propicio para que ustedes opinen mucho a través de las redes sociales. Más adelante podríamos también abrir la línea telefónica. ¿Cuánto ha afectado la tecnología las relaciones humanas? ¿Suelta alguna vez usted el celular en el día? Cuando se sienta a comer, bueno, la primera pregunta es, ¿se sienta a comer en familia? Si se sienta a comer en familia, ¿suelta el celular? ¿Chatea con sus hijos o conversa con sus hijos? ¿O whatsappea con sus hijos? Bueno, es un tema enorme. Hoy quiero presentarle a nuestros invitados y agradecerles que estén aquí. Don José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, que siempre nos acompaña, siempre nos ayuda en temas, nos ayuda en un tema de fútbol, sí, también en temas políticos, y hoy nos habla de las relaciones humanas. Don José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en Matices, realmente, con una temática tan importante, como siempre, sorprendido de los temas del día que ustedes siempre nos apuntan y nos señalan, ¿verdad? Inevitablemente decir que en este país, yo creo que la gente tiene que saber que no quieren aprobar ningún paquete de impuestos hasta el tercer año, porque la oposición que controla en este momento la Asamblea Legislativa no le interesa que el gobierno tenga recursos para llevar adelante un proyecto político de buena o mediana calidad, y eso pues a un ciudadano como uno le preocupa. Y la gente, el presidente puede que no esté muy acertado al decir que se está avanzando significativamente, pero es que no se va a avanzar hasta que la oposición no tome conciencia, y esa conciencia va a ser una conciencia condicionada por sus propios intereses políticos. Las elecciones venideras ya va a estar aprobado el nuevo paquete, porque todos van a esperar llegar al gobierno. Bueno, esa es una impresión. Es muy interesante lo que usted dice, porque usted lo cruza con intereses electorales. Claro. Es decir, que no le aprueban nada al gobierno para que quede mal, pero sí les interesa en el tercer año para que el gobierno entrante, sea de cual partido que sea, no tenga que comerse el problemón que es en este país. Así es. Aprobar impuestos. Muy bien. Muy interesante, José Carlos, y gracias siempre con comentarios tan acertados. Y quiero agradecerle a doña Gisela Alpizar, que está aquí junto a mí, a mi derecha. Ella es psicóloga del CEDI y está con nosotros. Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes y gracias por la invitación. No, muchas gracias más bien por estar aquí. Y Pablo Fernández, que está acá también con nosotros, psicólogo del CEDI. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, el día de hoy hablando de un tema de suma importancia, ¿verdad? Como es la tecnología, algo que día con día evoluciona y sigue creciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí, es un tema muy interesante. ¿Cree usted que la tecnología ha afectado las relaciones humanas? Puede participar a través de las redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Don José Carlos, un primer acercamiento a este tema. ¿Usted cree que ha afectado la tecnología a las relaciones humanas? También lo primero que habría que decir es que la tecnología es el producto de un conocimiento que se genera en la sociedad. Todas las sociedades tienen conocimiento y tienen tecnología. Lo que ha cambiado son las características de la tecnología. En un principio, el conocimiento nos hacía utilizar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra fuerza. Se descubre la palanca, por ejemplo, y vamos avanzando con una serie de medios e instrumentos. Estos instrumentos, estas nuevas tecnologías, inclusive llegan a cambiar la organización social. Pero toda organización social está íntimamente vinculada con el conocimiento y con la tecnología, y por lo tanto es inevitable que le impacte. Pero esto es inevitable, es decir, cada sociedad tendrá su propia tecnología a partir del desarrollo que ha desarrollado en su capacidad de apropiarse de la naturaleza, de transformarla mediante el trabajo y la organización, y el mundo presente no está exento de eso. Lo que ocurre es que los cambios tecnológicos en la actualidad son muchísimo más rápidos que en el pasado. Es decir, los avances del conocimiento en el a inicios del siglo pasado duraban entre 50 y 70 años para transformarse en una nueva tecnología. Sí. Hoy en día, el tránsito del conocimiento a su aplicación tecnológica puede ser menor a una década o menor a un lustro, y eso hace de manera directa que el impacto sea muy inmediato.
y por lo tanto las transformaciones que hemos vivido en las últimas décadas, es indiscutible, nos atraviesan y nos lanzan a una nueva dimensión de lo que son las relaciones humanas. Antes, toda relación humana casi que implicaba un vínculo directo. Hoy en día, existiendo el mundo virtual, tenemos relaciones de todo tipo, hasta emocionales, algunos hasta sexuales, a través de medios virtuales. Por lo tanto, efectivamente, el impacto inmediato que tiene la tecnología por su velocidad de cambio en la actualidad es sustancialmente reconocida e impactante para la vida cambiante que tenemos. Somos víctimas de esa misma inmediatez con la que crece la tecnología, entonces no sabemos manejarnos o no nos hemos adaptado. Yo creo que, yo no hablaría de víctimas, yo creo que somos aprendices de nuevas tecnologías. Y en muchos casos yo he escuchado gente hablar, y aquí no sé cómo pensarán mis estimables amigos psicólogos, Hazel y Pablo, pero alguna gente habla inclusive de que hay patologías en el uso de las tecnologías. Yo creo que eso que llaman patología es por el uso excesivo de la tecnología. Yo creo que más bien es lo que estamos viendo del otro lado de la puerta, es decir, es lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que antes era un instrumento ajeno, ahora cada vez es un instrumento más cercano a la gente. Así como nosotros dependemos del reloj desde hace muchos años para el manejo del tiempo, hoy dependemos para una buena parte de nuestras actividades en la vida cotidiana de la computadora, del tablet o del teléfono celular. Antes utilizábamos un lápiz o anteriormente una pluma. Hoy en día casi que no usamos ni lápiz ni pluma, utilizamos la tableta. Por lo tanto, lo que estamos es frente a una nueva tecnología que no dominamos, que todavía no hemos regulado socialmente. Todavía no hay normas aprendidas del pasado que podamos utilizar, digamos, por lo menos en la relación con las personas menores y en proceso de formación. No tenemos esa historia y lo que estamos es explorando un mundo que nos cuesta, con el problema generacional que viene acompañado, y es que hay una tendencia que las nuevas generaciones aprenden más rápido que las viejas generaciones de esta nueva tecnología dominante, y eso nos hace pensar de que somos víctimas. Yo creo que lo que estamos es frente a un proceso exploratorio a nivel normativo, a nivel valorativo, que nos lleva a tener serias dudas si lo que estamos haciendo es correcto o no. Eso solo el tiempo lo va a definir. De hecho, dice Randall Solano en Twitter, desde toda la vida la tecnología ha influido en las relaciones humanas. Por ejemplo, las cartas nos acercaron a todos, y es que en los últimos 20 años ha habido más inventos que en prácticamente toda la historia escrita, por un lado, y por el otro, pues cada vez siempre tenemos un teléfono a mano, la computadora. Dependemos muchísimo, digamos, de la tecnología para nuestras vidas. No sé, doña Hazel, perdón, no sé si decirlo doña Hazel o Hazel. Hazel está bien. Gracias. ¿Cómo hace un primer abordaje y si usted considera que ha afectado o influido en las relaciones humanas? Sí, claro, uno lo ve, bueno, también en consulta, ¿verdad? Que muchas veces en terapia de pareja, uno ve parejas que dicen, bueno, ¿hasta dónde al tener, bueno, hablando de la aplicación de Facebook, por ejemplo, o del WhatsApp, ¿verdad? Ya es una forma de tener control sobre la pareja, ¿verdad? Ese dominio de que yo sé en qué momento se está comunicando con alguien. Y por qué si yo le envié un mensaje, ¿por qué no me lo ha contestado? ¿Verdad? Entonces es como esto de andar detrás de la persona, para personalidades que son muy obsesivas, que son celosas, que quieren absorber a la pareja, pues eso es un medio, o sea que como puede ser muy bueno para muchas personas, ¿verdad? El comunicarnos, la parte de las fotografías para ayudarnos a nivel de trabajo, etcétera, pues aumentaría todavía o empeoraría lo que son ciertos trastornos, ¿verdad? A la celotipia es algo que aumentaría para una persona que tiene acceso a saber a dónde está mi pareja, con quién está hablando, si está hablando con personas que a mí no me interesa o no me gusta que esté, ¿verdad? Entonces es algo que vendría a perjudicar a esa pareja. Claro, que tiene que ver con el doble check azul de WhatsApp. Sí. Y usted dice, me leyó hace rato. Sí, y no me ha contestado, pero a tal persona sí, ¿verdad? Entonces se vuelve un medio de control. Sí, Pablo, ¿estás de acuerdo en este punto? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera, y tal vez ahora hablando fuera, cuando estábamos al aire, mi compañera y yo, Hazel, hablábamos de un punto fundamental que considero yo que es sumamente importante tocar,
que es el que se ha perdido, consideramos nosotros, o considero yo tal vez, que hemos perdido lo que es la comunicación existencial y nos hemos dirigido más a lo que es la comunicación instrumental. O sea, cada vez vamos perdiendo más esta relación de persona a persona, estas reuniones que se hacían en las tardes, esas familias se reunían a ver televisión juntos, que el papá llegaba y cenaban junto con los hijos, se hablaba de los problemas del día. Esto se ha perdido, por eso me refiero que ahora hay más comunicación instrumental y menos existencial. Más instrumental, claro, ahora nos dirigimos únicamente a lo que es el WhatsApp, a lo que es el Hotmail, el correo, a lo que es todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Y hemos dejado, tal vez, ahí el compañero José Carlos me corrige en eso, y considero yo que tal vez hemos dejado un poco de socializar de persona a persona, perdiendo realmente lo que es la identidad. ¿En qué se puede visualizar o qué efectos podría generar no tener ese contacto tan directo con la gente como sí se ha tenido siempre? Ok, para personas que uno diga, bueno, a nivel social es importante ahora que todo el mundo tiene un teléfono, que tiene una computadora, como ser parte, o sea, yo me siento parte de esa sociedad si hago lo que la mayoría de la gente está haciendo, y es estar conectados, ¿verdad? Entonces, por medio del celular o la computadora, siento que puedo expresar o sea, mis sentimientos o lo que yo pienso. El problema es que también afecta a nivel de autoestima, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene o sea, va a pensar igual que yo, y si yo publico algo que la mayoría piensa al contrario, pues obviamente se van a ver los comentarios. Entonces, más bien, en lugar de incluirme, me están excluyendo, ¿verdad? Y vienen los ataques, y aquella persona termina con una autoestima todavía más dañada, ¿verdad? Entonces, tener cuidado también en ese sentido. Yo lo que creo es que el problema de la tecnología es el uso que hagamos de ella. Las tecnologías no son perversas de por sí. Es decir, el caso que usted apuntaba, Hazel, sobre el control de la pareja, digamos, el problema no está en la tecnología, el problema está en la persona que no tiene una seguridad personal, ni tiene confianza ni en sí mismo ni en su compañera, y lo expresa en el medio, y utiliza un medio que le facilita el proceso, pero si no lo haría de otra forma. Claro. Ahora, a mí me preocupa, digamos, un poco lanzando en otra dimensión, el tema que la tecnología contemporánea está orientada hacia una producción de bienes de desecho. Uh-huh. Es decir, en el pasado, cuando uno qué sé yo, compraba una cama o compraba una licuadora, esa licuadora se heredaba. Hoy en día no, todo está diseñado para perderse en poco tiempo, porque la idea fundamental es producción de bienes, generación de riqueza, y no realmente de usos importantes y gratos para la gente que puedan ser permanentes a lo largo del tiempo. Entonces, una de las dimensiones más importantes, a mi juicio, de analizar desde el punto de vista macro de la nueva tecnología, es que ha permitido la construcción de la sociedad del desecho. Y esto genera un problema terrible, digamos, porque el problema es que lo que hacemos con los objetos, también lo aprendemos para hacerlo con las personas. Esta cultura del desecho hace que, por ejemplo, hoy muchas de las relaciones interpersonales sean relaciones líquidas. Como lo dice un sociólogo, Simon Bauman, vivimos una sociedad líquida y vivimos un amor líquido. Y eso es producto de una sociedad del desecho. Es decir, mucho de lo que en la vida interpersonal realizamos, lo aprendemos en lo dominante en el mundo. Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad que nos obliga a ser felices si tenemos capacidad de consumo, y a ser infelices si no lo tenemos, a buscar cualquier forma para buscar esa felicidad material, inclusive violando la ley, atentando contra los bienestar de otras personas. Y entonces esta tecnología, que podría ser de muchísimo beneficio, termina siendo una tecnología muy amenazante, no solo para las personas en lo particular y en su vida cotidiana, sino también para el mundo, en sentido estricto. Y es que eso que comentabas vos se va convirtiendo de una forma prácticamente insaciable. Entonces también hay otro punto importante para analizar, que es cómo la gente cae en el vacío existencial.
O sea, cómo cada vez queremos más y más cosas, digamos, en este caso a nivel de tecnología, que ya tengo el último teléfono y voy y me lo compro, el último smartphone y la tablet, y ya utilicé la tablet de un mes, unos 15 días y salió otro, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces cada vez me voy quedando y nada me satisface como persona. Entonces ahí es el punto medular muy importante de tener ese límite, de decir, ok, creo y considero yo que lo que estoy padeciendo es de un vacío existencial. En mi vida nada me llena. Sí, eso lo iniciamos desde la niñez, igual como hablaba yo con Pablo ahora antes de salir al aire. O sea, el problema con darle a los niños tan pequeños, ¿verdad? Igual hablábamos de que no hay una edad establecida después de la cual se le pueda dar un artefacto de este tipo, pero que si son muy pequeños, ellos obviamente no tienen como ese nivel de, como decir, bueno, el límite, cuándo lo uso, cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces se empiezan a perder en esto, que ya no socializan, ya no juegan, todo eso, o sea, como parte del entretenimiento, en lugar de alguien que la cuide o que lo cuide al niño, ok, le doy la computadora, le doy el celular, el videojuego, lo que sea, ok, para que esté entretenido con eso, o sea, no le impido socializar, ¿verdad? Que comparta con otros niños. De hecho es interesante porque, aportando a este punto, la Asociación Japonesa de Pediatría empezó una campaña para restringir el uso prolongado de los teléfonos y las tabletas, sugiriendo control y más juegos a los papás. Pero la Academia Americana de Pediatría, igual que la Sociedad Canadiense de Pediatría, ellos dan 10 razones por las cuales nunca, dicen ellos, un papá tiene que darle a un niño menor de 2 años un smartphone. Dice que, bueno, que esto afecta el desarrollo cerebral, que hace que el cerebro crezca, dice la Asociación de Pediatría. Digo que es la cito porque la Asociación de Pediatría de los Estados Unidos es una, digamos, de las más importantes a nivel mundial, que tiene un retraso en el desarrollo, que genera obesidad infantil, que provoca alteraciones de sueños, déficit de atención, conductas agresivas, adicción infantil y sobreexposición, dice la Asociación de Pediatría de los Estados Unidos. Es una cosa impresionante, digamos, claro. Porque y los primeros años de la infancia son básicos, ¿verdad? Y muchas veces ahora uno pensaría, vamos a ver, los celulares tienen aplicaciones para niños, ¿verdad? Sí. Y niños pequeños, y dice, pero los niños pequeños no tienen celulares. No, porque la industria ya entendió que a los papás a veces cuando queremos seguir viendo tele y no poner atención, y toma el celular. Es más fácil dar el teléfono, claro. Sí, y esa parte del juego, ¿verdad? Uh-huh. Que el niño necesita jugar, necesita experimentar, ¿verdad? Que voy a experimentar yo solamente con un teléfono. O sea, la parte también de la concentración, yo ocupo como qué sé yo, con mis juguetes, moverme, jugar, involucrarme o relacionarme con mis padres, con mis hermanos. Eso no me lo puede proporcionar un teléfono, por ejemplo, ¿verdad? El moverme. Hazel, también se pierde lo que viene siendo, desde la psicología nosotros lo conocemos así, lo que es el juego simbólico, que es tan importante en esas primeras etapas, ¿verdad? Refiriéndome al juego simbólico, aquel juego que todos estábamos de pequeños acostumbrados a tener que ser creativos para inventar qué jugábamos, que agarraban aquel palo de escoba para jugar de caballito, o veíamos cómo inventábamos. Eso hoy en día, los niños de estas generaciones se está perdiendo porque se está sustituyendo por mayor facilidad, como lo comentabas vos ahora, porque ya no tenemos tiempo, porque tal vez decimos, ok, mejor le prestamos el celular o le prestamos la tablet y el chiquito se queda calmado. Entonces ya no hay, aparte también hay un tema que también es importante, que es el tema de la seguridad. Obviamente también esto ha cambiado mucho a nivel social, ya no son los mismos barrios, ya no son las mismas situaciones, entonces también esto ha perjudicado, pero considero yo que sí, en eso sí afecta bastante. Bueno, yo lo que veo es que, insisto, a mí me da la impresión de que estamos frente a una realidad que todavía no conocemos, y puede que ese pensamiento de una asociación tan distinguida, de un país tan importante, digamos, nos parezca en este momento como absolutamente verdadera y comprensible, pero no necesariamente sociológicamente hablando es así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el problema a veces lo focalizamos en el instrumento. Sí. Ellos están focalizando el problema en un instrumento, y yo creo que el problema viene más bien en la dinámica de las relaciones sociales. El problema es que la socialización que antes se hacía al interior de la familia, la socialización es el proceso mediante el cual un individuo, desde casi que dentro del cuerpo de la madre y no más saliendo, empezamos a aprender prácticas, valores, costumbres, creencias de la sociedad en que vivimos.
Bueno, resulta que la socialización en el pasado fundamentalmente era la familia, la que lo lograba, y luego la escuela del estado en que vivimos. Con el desarrollo tecnológico, con la globalización, con los nuevos los medios de comunicación de masas, una buena parte de la socialización se hace a través de medios tecnológicos como la televisión, las redes, muy impersonales, ¿verdad? Y además con elementos culturales de un mundo globalizado que no es propiamente, ni tiene que tener una consistencia muy fuerte con las viabilidades de realización que en una sociedad específica se tiene. Y esto me parece que es el problema central. La sociedad norteamericana es una sociedad de gordos, ¿verdad? Y nosotros vamos para una sociedad de gordos, pero eso no es por la tecnología. O sea, la tecnología facilita el proceso. Entonces yo creo que hay que cuestionar este tipo de afirmaciones que posiblemente están fundamentadas en un estudio de campo muy grande, pero en una sociedad donde hay variables que están incidiendo en eso. Y de pronto es mucho más fácil echarle la culpa a una tecnología que no un estilo de vida. Un estilo de vida hiperconsumista, un estilo de vida donde todo es big, ¿verdad? Donde todas las promociones son big caloría, ¿verdad? Y efectivamente creo que hay que tener cuidado con eso, porque lo que pasa es que las sociedades duran un cierto tiempo para adaptarse a los nuevos conocimientos y a las nuevas tecnologías. Eso es lo que nosotros llamamos la estructuración de la dinámica social. Es decir, el problema está en que los nuevos cambios son tan rápidos que cuando se está empezando a estructurar una relación en base a las tecnologías que tenemos, al tipo de actividad que tenemos, no hemos terminado de estructurarnos cuando de pronto hay un cambio que modifica lo anterior. Y eso es lo que vuelve la sociedad muy gelatinosa, muy líquida, muy difícil de aprender, ¿verdad? Entonces, yo diría, posiblemente hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con los niños y las niñas, sobre todo en esa edad temprana, ¿verdad? Y en todas las edades. Pero tampoco hay que hacer un aquelarre, digamos, contra las tecnologías. Más que el objeto en sí, es la relación que tenemos con ellas. Entonces, lo que se trata es de aprender y crear relaciones apropiadas, porque indiscutiblemente estas generaciones que tienen 1 año, 2 años, van a tener que tener un lenguaje, van a tener que tener una capacidad de uso de estos recursos extraordinario. Entonces, creo que no hay que crear la idea de que esto es un demonio. No. Hay que vivir con las nuevas tecnologías. Tenemos que aprender cómo hacerlo sin afectar ni cuestiones biofísicas, ni tampoco destrozar, digamos, elementos de orden espiritual o de otra índole. Hace un tiempo hablaba con una señora y me dijo, si hace 20 años a mí alguien me hubiera dicho, usted va a andar dentro de 20 años con un teléfono en una cartera, yo le hubiera dicho, usted está loco. Y es lo que está pasando en este momento. Me llama mucho la atención eso, principalmente porque tenemos entonces a dos generaciones. Una que no creció sin tecnología y que aprendió a usarla a la mitad del camino, y la que está creciendo y la ve, o incluso desde que está en el vientre, tal vez la mamá utiliza esos mismos aparatos para poner música, para leer. Se tiene que analizar las sociedades de dos perspectivas diferentes. Entonces, en este caso, don José Carlos. Sí, en realidad lo que nos hemos desarrollado con tecnologías diferentes, pero digamos, por ejemplo, una persona adulta de 35 años o de 40 años, ya en su trabajo le exigen el manejo de las nuevas tecnologías. Claro. No hay forma. Entonces hay que aprender. Eso se llama proceso de resocialización. El proceso de resocialización es donde aprendemos, digamos, en este caso, el uso de nuevas tecnologías para podernos incorporar a la vida laboral, en este caso, pero además en la vida social, ¿verdad? Creo que de alguna manera esto implica un gran esfuerzo de las generaciones anteriores, pero también las nuevas generaciones, porque están explorando con algo en los cuales los viejos no hemos podido enseñarles. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las características de las sociedades es que transmitimos la cultura. Es decir, la cultura se transmite y tendemos a transmitir la cultura que aprendimos, ¿verdad? Lo que estamos es frente a una cultura muy dinámica. Esta nueva cultura es pasado, pero es
es casi más presente-futuro que presente-pasado. Y entonces las relaciones son muy complejas, porque antes nuestros padres tenían la experiencia y nos decían exactamente cómo usar, por ejemplo, un vehículo, automóvil. ¿Era por qué? Porque lo habían usado. O cómo usar un machete, porque lo habían usado. Pero nosotros difícilmente le transmitimos a nuestros hijos algo que no experimentamos, sino que estamos experimentando en el mismo momento que ellas y ellos. Y esto presenta, sociológicamente hablando, digamos, un gran desafío. Y la mejor forma es hacerlo con una mentalidad muy abierta, no conservadora. Una mentalidad conservadora lo que nos va a hacer es exacerbar el conflicto intergeneracional y además entorpecer el desarrollo propio de la nueva generación. Creo que es un momento en el cual las viejas generaciones tenemos que replantearnos como cultura una nueva dinámica. Y esto que voy a decir es importante, una nueva dinámica en la cual no necesariamente los jóvenes y los niños van a aprender de los viejos, sino que los viejos vamos a tener que aprender contingentemente con exploración que los niños dan y que los jóvenes están haciendo. Y esto efectivamente mueve las estructuras, sobre todo el pensamiento muy conservador, las instituciones muy conservadoras se ven sometidas y meneadas por esto. La educación, por ejemplo, la educación primaria y secundaria, digamos, tiene que replantearse a la luz de esto que acabo de plantear. De lo contrario, la lucha en las aulas va a ser terrible y quien va a perder vamos a ser todos, porque los niños y niñas queriendo aprender con nuevas tecnologías, con nuevas formas de saber, y las maestras y los maestros tratando de enseñar como ellos aprendieron. No, hay que replantear esto. Sí, es muy interesante lo que señala don José Carlos. No sé si vas a hacer algún aporte. Sí, con respecto a lo que decía de la parte del modelaje, sí me parece importante como uno como adulto, aunque vaya detrás en cuestión del manejo de la tecnología, sí el control que uno puede tener en el sentido de cuándo utilizarlo. Por ejemplo, que uno ve casos de el papá o la mamá con el teléfono, con la computadora, y el chiquillo que llega a la escuela, quiero hablar con mi papá, quiero decirle cómo me fue, enseñarle el determinado examen, y con costos, o sea, no lo volvemos a ver y nada más, sí, papito, ahorita me dice, sí, ahorita hablamos, ¿verdad? Entonces, desde allí estamos también enseñándole a que, es más importante estar conectado, estoy ocupado, no soy para usted, ¿verdad? Es como una forma de decirle, no me importa, ¿verdad? Es como esa indiferencia. Entonces, me parece también importante no solamente dar el ejemplo como padre en ese sentido, sino ahora que se hablaba también de la educación, ¿por qué no incorporarla? ¿Verdad? Que en lugar de que en muchos casos se les dice, al que trae celular, va a castigo o va a boleta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no incorporar, como hacen ahora en ciertos cursos de inglés, por ejemplo, de que todos tienen su tableta y todos están, con la tableta, pero al mismo tiempo están comunicándose con sus compañeros y están aprendiendo de una manera que los jóvenes necesitan aprender haciendo, ¿verdad? Algo que me interese, ¿verdad? Y yendo al mismo nivel de esa tecnología. Tenemos un montón de participación en Twitter. Dice el PUAS, en realidad sociedades embebidas en infraestructuras requieren que la sociedad se actualice y cambie en poco tiempo. Carlos de Merutis dice, para mí ha sido una excelente solución porque tenía que llevar un papelito en mi billetera con todos mis números telefónicos, ahora no. De hecho, ese era uno de los ejemplos que quería ponerles. Más abajo dice Tatiana hablando, mi mamá a los 60 años se inició en redes sociales y WhatsApp. Antes ella los consideraba un absurdo, ahora ya no me llama, me WhatsAppea. Que también tiene una influencia en el idioma. Freddy dice, la parte positiva, educación en línea, audiolibros, teletrabajo, gobierno digital, banca en línea. Joxan dice, mi esposa y yo procuramos tomar café y cenar juntos con los celulares apagados, pero hay gente que idolatra su teléfono. Marla dice, yo crecí sin tanta tecnología al alcance y tenía una vida completa para conversar fluidamente, ahora ocurre que somos avestruces. Jox Morales dice, pérdida de identidad, privacidad y socialización. Eso sí, el problema no es la tecnología, sino el uso de ella. Bueno, tenemos una enorme cantidad de comentarios. Yo les quería, lancé esta pregunta en Twitter, en el Twitter de Monumental, pero también quería saber qué les pareció a ustedes, y vamos a la pausa y regresamos. Pero antes uno se sabía todos los números de teléfono. Yo me sabía el de mi abuelita, el de mi casa, el de mis tíos. Ahora nadie se sabe ningún número. Están guardados en el celular.
Pero yo no sé si a ustedes les pasa, yo me acuerdo el número de mi abuelita, y me acuerdo el número que era el de mi casa, y me acuerdo de esos números, porque nos veíamos obligados, igual que los cumpleaños. Ahora Facebook nos avisa las fechas de cumpleaños, ya no dependemos tanto de la memoria. Antes era toda una aventura cuando en la escuela le decían a uno, tiene que averiguar los siguientes conceptos, y era o en el diccionario de la casa o ir a la biblioteca. Recortes en el periódico. Ahora está Wikipedia, los recortes en el periódico. Exactamente, hay un montón de situaciones donde hemos ido cambiando nosotros también nuestra cotidianidad. Pero también, un día un profesor de la universidad me decía, vamos a ver, usted cuando tiene el GPS prendido el celular cuando está en Waze, además, cada vez que llega a un lugar en Foursquare pone estoy en tal lugar, ¿verdad? Aquí y allá. Waze le registra todo su movimiento. El navegador le registra sus gustos en las páginas web. Facebook tiene un algoritmo que nadie entiende de qué es lo que a usted le interesa, entonces lo coloca de primero. En Twitter pone qué hace. Cuando usted logre juntar toda esa información, resulta que le tienen absolutamente toda la información de consumo, de movimientos, y entonces se vuelve usted casi un sujeto público, es decir, toda su información. Público y vulnerable. Público y vulnerable, claro. 2:45, vamos a la pausa y regresamos con más de matices. Hay una enorme cantidad de participación en redes sociales. Vamos a abrir la línea un rato también para escuchar sus opiniones. 2:46. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 19 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos en este momento en vivo en 93.5 FM y también después de las 8 de la noche a partir de Canal 2 y en redes sociales en @monumentalcr, donde por cierto tenemos mucha participación. Sin duda la tecnología ha llegado para quedarse. Aquí la cosa, don José Carlos, es adaptarnos o morir en el intento. Correcto, digamos, todas las sociedades han tenido que adaptarse a las tecnologías que su conocimiento les ha provocado, y no en pocas ocasiones han generado problemas. Nada más voy a citar algo histórico. Cuando empieza la industrialización y empiezan a surgir las máquinas que sustituyen a los trabajadores emprendieron un movimiento que se llamó ludismo para destruir las máquinas. Pensaban que el enemigo eran las máquinas, cuando el problema era la organización social. Bueno, yo creo que estamos frente a un momento en el cual sería absurdo rechazar la tecnología. Lo que tenemos que hacer es dominar la tecnología a partir de principios humanistas, a partir de principios de sociabilidad. Es decir, que la tecnología realmente nos permita avanzar en términos de nuestra calidad de vida, en términos de nuestras relaciones interpersonales, que sea un medio a través del cual enriquecemos nuestras relaciones y no un medio que nos enajene, que nos separe de las otras personas. Y es ahí donde tenemos que explorar, revisar, pensar, donde la psicología tiene un gran campo de trabajo. Yo diría que la antropología, la sociología, en general las ciencias sociales, precisamente para poder seguir conviviendo bajo los nuevos términos que la nueva organización social permite, con estas tecnologías, sin perder nuestra mejor calidad de seres humanos. Sí, es muy interesante porque se nos dice siempre eso, hay que aprender a adaptarse a la tecnología, hay que aprender a vivir con la tecnología, y eso es lo que se espera que le enseñemos a los niños desde pequeñitos. Pero ¿cómo hacer si nosotros a veces no sabemos nosotros mismos cómo vivir con la tecnología, Hazel? Sí, bueno, como adultos, ¿verdad? Como decía anteriormente, de tomar conciencia, ¿verdad? Empezar con el cambio por uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo estoy descuidando a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a ese contacto directo con la gente? Y, ¿verdad? Como decía don José Carlos, o sea, no se puede fingir que no se tiene la tecnología y a cómo va avanzando todo esto, pero poner un límite, ¿verdad? Empezar a hacer conciencia. Bueno, si yo dejo el teléfono un día, bueno, a menos que lo ocupe por trabajo, en la casa, que me vuelvo loca, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa ansiedad, con ese
con ese sentimiento de que no puedo vivir sin ese teléfono, sin la computadora, ¿verdad? Como hacer espacios para hacer más familia, para estar más frente a frente con las demás personas, ¿verdad? Y a los niños igual, enseñarles lo mismo. No importa que utilice el teléfono, la tableta, etcétera, sino que lo haga en los tiempos adecuados. Y por qué no también incorporar ese medio, esa tableta, ese celular y jugar juntos, ¿verdad? Que no solo sea el niño jugando con la computadora, sino que yo pueda involucrarme como papá, como mamá, con los amigos, ¿verdad? Alrededor de ese juego también. El establecimiento de reglas, sin duda. Correcto. Pablo, es importante en estos casos. Sí, para mí es fundamental, ¿verdad? Aquí el punto tal vez es, por ir concluyendo, no satanizar la tecnología, ¿verdad? Trae grandes beneficios, pero sí sigo insistiendo que es sumamente importante tener una buena comunicación a nivel familiar, tener límites claros, como dicen, marcar bien la cancha, ¿verdad? Y al rato nosotros como adultos dar el ejemplo y desintoxicarnos un poco de la tecnología. O sea, no necesariamente necesitamos todo el día pasar conectados. O sea, es necesario interactuar de persona a persona. Como decía al inicio del programa, tener mayor comunicación existencial. Conozcámonos realmente como somos. O sea, pasemos tiempo juntos. No dejemos que eso se pierda. Y con los niños es fundamental eso. O sea, hay un punto muy importante que yo lo hablaba con Hazel ahora y que los papás tal vez se lo preguntan y yo lo analizaba ahora y decía, es que es jodido. Como a tal vez pensar o saber a qué edad es positivo darle ya sea un teléfono, una tablet a un niño. Porque ahora sabemos que de los chiquitos de kinder, de preparatoria ya están pidiendo teléfonos. Tengo un hermano de 6 años y el otro día comentaba que es que unos compañeritos de la preparatoria tienen teléfono por si ocupan hablar con la mamá. Entonces es ese límite, esa línea divisora que es sumamente compleja, para no tal vez caer en una adicción o en una esclavitud de lo que son las tecnologías, ¿verdad? Sí, es muy importante todo esto porque cuando un niño llega a decirle al papá o un adolescente quiere un teléfono celular, está el no sentirme excluido, que me afecta, y si le doy el teléfono también le afecta. Sí, pero también hacer la diferencia porque, o sea, el niño, por decirlo así, la personalidad del niño depende mucho de esa crianza, ¿verdad? Lo que yo le haga sentir al niño que es importante. O sea, todas las personas pueden usar algo, o sea, está bien, pero decirle, bueno, ¿hasta dónde usted vale por tener ese aparato? Igual, aparte del consumismo. O sea, va a llegar un momento en que lo va a poder tener, cuando usted pueda darle un buen uso, ¿verdad? Y si no necesariamente, yo conociendo a ese hijo, creo que está en un momento en que no puede hacer un buen uso, o sea, porque va a hablar más de la cuenta, o se va a distraer en la clase, etcétera, pues poner el límite, todavía no. Ok, sus compañeritos sí, pero sí. Yo considero que... Sí, no es tenerlo por tenerlo, ¿verdad? Correcto. O sea, tal vez hay que analizar lo que es de la madurez intelectual de la persona que lo está pidiendo, ¿verdad? O sea, como papás tenerla, también nosotros la madurez de poder decir, ok, mi hijo se lo merece o no se lo merece también. O sea, hasta qué punto, porque como vemos puede facilitar el proceso de aprendizaje o también lo puede errar, ¿verdad? Sí, no solamente eso, sino que el niño siempre va a querer más. Igual a como quiere aprender cada vez más, ¿verdad? En la tecnología se va a ir comparando y ok, quiero tal, igual a como lo piensa algún adulto tal vez por ahí, quiero una mejor tecnología. No, ya no quiere eso porque el otro compañero tiene uno mejor. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar complaciendo a ese niño? Sí. No solamente en cuestión de tecnología, sino que se acostumbra a que, ok, yo puedo tener todo lo que quiero. Y claro, eso viene desde la familia también. Lo que pasa es que no se le puede pedir a los niños y niñas que no hagan lo que la sociedad en su conjunto hace. Vivimos una sociedad de consumo, de hiperconsumo, sí, que realmente nos está llenando de desechos día a día, ¿verdad? Entonces yo creo que el asunto radica en una redefinición del sentido de la tecnología. No podemos seguir desarrollando tecnologías en función de la acumulación de riqueza, sino en el enriquecimiento de la vida de las personas, en el enriquecimiento de la sociedad como un todo. Y esto significa un cambio de paradigma. Que no sea el conocimiento utilizado en tecnologías que van a crear desechos, que nos permitan mejorar nuestra vida, es el cambio que debemos de exigir y ser partícipes de él, rechazando este hiperconsumismo en que las tecnologías tienden a orientarnos. Sí, y viendo también,
la cantidad de gente, ¿verdad? Sí. Si no somos todos, que nos involucramos con la tecnología, con este tipo de aplicaciones, que es como el decir, bueno, yo necesito ser parte de, o sea, quiero ser parte de esta sociedad, pero no dejar de lado, o sea, reforzar la parte más importante. Si yo quiero decir, bueno, yo estoy ahí, vea lo que yo tengo que decir acerca de este tema, que por qué no reforzarlo más frente a la persona, ¿verdad? Este montón de amigos, como decía un oyente, ¿para qué tener 2,000 amigos? Si obviamente no los voy a conocer todos. Conoceré más a profundidad unos 5, 10, 15, que son de los que me acuerdo, tal vez la fecha del cumpleaños, y no necesariamente porque me lo acuerde el sistema, ¿verdad? Entonces, reforzar la amistad no es tener tantos amigos, sino tener los amigos con los que yo pueda tener ese contacto directo. Bueno, creo que ya habrá 3:28, esta hora y media muy rápida. Sí, muy rápido. Gracias, Giselle, por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias, José Carlos. Gracias, Giselle. Muy buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental, y mañana en Matices tendremos un programa muy interesante a partir de las 2 de la tarde. Feliz tarde a todos. Matices por Radio Monumental. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos con 50, estamos en Matices. Dice, vamos a ver, es que tenemos una enorme cantidad de participación en redes sociales hoy, Isel, sobre cuánto afecta o influye, no necesariamente afecta, porque estaríamos partiendo que la hace más mala, cuánto influye el uso de la tecnología, las relaciones humanas. Dice Johan Muir, ¿será que ahora para conocer a alguien no voy a tener que pasar tiempo, hablar y compartir, sino solamente revisar su perfil de Facebook? Es interesante en este tema, no de las relaciones ya establecidas, es decir, no de mi esposa, de mis hermanos, sino la gente que uno va conociendo. ¿Uno dónde conoce gente? En la calle, la conoce en Facebook. ¿Qué sabe de la gente? Lo que dice su perfil de Facebook, donde además tenemos personalidades que muchas veces no se ajustan a lo que somos realmente. Sí, pero ¿cómo se limita a nivel de relación el que, igual como hablaba con Pablo ahora, de que ya el conversar, el estar frente a la persona, el verse a los ojos, el sonreír, el tocarse, ya ahora no, se invirtió por la parte de, ok, la carita feliz, todos esos símbolos que uno tiene que a veces interpretar qué es lo que quiere decir, o me quedo en el teléfono hasta que la persona me quiera contestar, ¿verdad? Entonces como que se rompe ese tipo de relación más fluida y de más de contacto, ¿verdad? Entonces hasta dónde nos lleva también ese tipo de cosas. O también le conversaba a él de, bueno, cuando parejas, bueno, el caso de parejas que, ok, los dos están en Facebook, ¿verdad? Entonces tienen amigos en común. ¿Y qué pasa? Bueno, todo el tiempo diciendo, bueno, nos llevamos bien, una foto del aniversario, le demuestro el cariño a través de lo que puedo publicar ahí. Ok, pero cuando nos enojamos, ok, también ahí está el mensaje de, ok, la crítica, que estamos en crisis, y todos esos amigos en común se dieron cuenta, ¿verdad? Obviamente, como decía don José, tiene mucho que ver con el uso que yo le dé, ¿verdad? Con ese problema, con exponer mi relación de pareja, pero igual se da mucho, ¿verdad? Entonces ya yo permito que otras personas externas se involucren en mi relación y me critiquen, y ya yo no solamente tenga que lidiar con mi pareja, con el problema que tengo con la pareja, sino con los comentarios que hacen terceros. ¿Indirectas o indirectas? Yo tengo un amigo que dice, yo no terminé mi relación hasta que en Facebook aparezca que terminé. Es decir, mientras no aparezca que terminó, sigue teniendo esperanzas de recuperarla. Ya cuando está en Facebook es oficial para la sociedad, digamos, que ha terminado su relación. O además, a mí también me llama mucho la atención, sí, hay gente que comparte mucho y ponen las fotos todos los momentos felices, este fin de semana, pero cuando se enojan, entonces no lo ponen directamente, ¿verdad? Pero sí dicen, esas personas a las que uno les da todo el amor en la vida y lo olvidan en 2 minutos, ¿verdad? Y entonces me dice, claro, aquí... Es doble sentido. Claro, es doble sentido, pero vamos a ver, te convierte en un sujeto público en el sentido de que lo que antes guardabas para tu ámbito privado, hoy es dominio, digamos, de tu círculo cercano y no cercano, porque a veces metemos en Facebook a todo el mundo, José. Pero es que ese es el nuevo mundo.
Claro. Y entonces no tiene sentido, tiene sentido cuidarse, pero no tiene sentido el reprimir a la gente para que no lo haga, ¿me explico? Sí. Querrámoslo o no, nos guste o no, eso es lo que está por venir y ya existe. Entonces, por ejemplo, el campo educativo, utilizar la computadora o no utilizarla, utilizar el teléfono en este momento, cuando nosotros nos formábamos como investigadores, nos enseñaban dónde buscar la información, ¿verdad? Y en la escuela, en el colegio, en el mejor de los casos, enseñaban a investigar buscando la información. Hoy en día, el problema es otro. El problema es que nos deben de enseñar a discriminar información. O sea, lo que implica un cambio paradigmático importante. O sea, ya no se trata de formar a la gente para que busque información, sino para que procese, filtre y reconstruya la información. Eso por un lado. Por lo tanto, hay que cambiar el sentido de la educación. Lo otro, el conocimiento de los otros. Sí, ciertamente, si uno va a entablar una relación de amistad o de cualquier otro tipo a través de un conocimiento virtual, podría ser un error terrible, ¿verdad? Pero podría ser una gran gratificación. Ahora, ¿de qué depende una cosa y otra? De utilizar el sano juicio, ¿verdad? La prudencia, el de generar una serie de filtros, pero eso es lo que hay que construir, ¿me explico? Eso es lo que hay que aprender, porque la interconexión está dada. Estamos interconectados, nos guste o no. Así como hace un instante decías vos, nos ven en cualquier calle, nos pueden ver, estamos en una tienda y nos ven, nosotros mismos decimos dónde estamos. Este es muy parecido al mundo de Orwell, de 1984. Sí, así es. O sea, y es lo que ya desde el siglo XVIII, utilizado para las cárceles, se hablaba como el panóptico, ¿verdad? El panóptico es la visión de un ente centralizado de todos y todas. Bueno, vivimos en una sociedad de este tipo. Hace un tiempo estuve en Guatemala haciendo un trabajo y tenía un compañero del equipo en que yo estaba, un ingeniero industrial, cuyo hijo estaba en una escuela. Y entonces estamos reunidos como ahora acá y decían, mira, ve lo que está haciendo mi hijo. Él desde su computadora veía lo que estaba haciendo su hijo en el aula, veía lo que estaba haciendo su maestra en el aula. Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, qué bueno, pero desde el punto de vista de ese niño que se está formando, qué problema. Si uno se siente visto, vigilado, ¿qué va a ocurrir cuando esa visión controla a la persona? ¿Qué ocurre cuando esta persona se sienta sin vigilancia? Es un estado en que no aprendió. O sea, estamos en una sociedad que hay que explorar cosas y hay que ir discriminando lo que nos sirve y lo que no nos sirve. ¿Qué pasa con esa gente que más bien se aferra a la tecnología vieja? También está mostrando algún vacío de no querer adaptarse. Terrible, lo va a atropellar el presente. Es decir, alguien que no avanza con la tecnología es como que en este momento alguno de nosotros estuviese hablando en el español con que se escribió el mío Cid. No nos podríamos comunicar. Estaría hablando un español perfecto, digamos, para su época, pero no, digamos, no nos podríamos entender. Bueno, el problema está en que si uno conoce a una persona y ayer estaba reunido con una gente de un proyecto muy interesante a nivel centroamericano y más allá sobre facilitadores judiciales, conocí dos personas y bueno, lo primero que nos intercambiamos fue el correo electrónico, para poder tener, bueno, si yo no tuviera correo electrónico, si yo no tuviera Facebook, que no lo hice con agrado, pero ya lo hice, quedas incomunicado, ¿verdad? Entonces, estas gentes, digamos, en algún momento van a tener que dar el salto, o van a quedar, entre comillas, como fósiles vivientes, en el sentido cultural, ¿verdad? No en otro. Hablando de los viejos tiempos, y antes de darte la palabra, Isel, cayó el diluvio. Esta tarde en la General Cañas nos están reportando, hay muchas zonas donde está muy llena de agua, tenga cuidado porque eso moja las fibras de los frenos y eso hace que usted frene mal. Y la General Cañas está muy llena de agua, sigue el derrumbe en la ruta 27, Global Vía acaba de tuitear que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, así que va para largo el sector, el derrumbe en Escobal
de Atenas. Mucha precaución también porque el material asfáltico también se torna un poco más peligroso. Sí, Además resbaloso. sí, bastante resbaloso. La NAME nos advirtió que el aeropuerto para el cruce de Manolos, Sí, es la zona más resbaladiza del país. sí, hay que tener cuidado. Y la 27 también tiene superficies resbaladizas. Es como Quienes para ir van a la patinar ahí. Abuela San José también se hace un splash fuerte cuando va a la orilla del divisorio, ¿verdad? Claro, hay que Para estar que se pendiente cuide la de eso. gente. Sí, Giselle. Siempre con la tecnología hay dos realidades y hablábamos ahora en la pausa, el yo real y el yo virtual, ¿verdad? El yo que me atrevo a dar chistes tal vez pasados que no doy en chat, por ejemplo, de mucha gente, y el yo que hablo cara a cara con la gente. O el yo que dice todos los días hay que sonreírle a la vida y anda Y eso se amargado ve todo mucho el en día. Twitter, en Twitter y en Facebook. El Facebook es para la gente que quiere poner Cosas lindas. mensajes de positivismo, y hoy es un día lindo y el sol radiante, y el Twitter para la gente que quiere criticar. No, y viene siendo prácticamente muchísimas veces puras proyecciones. Sí. Exactamente. Porque bueno, en consulta y más allá hemos conocido gente que pasa poniendo sus estados de Facebook que está muy bien y prácticamente se vuelven hasta poetas. El otro día yo leía uno y decía, ahí, pero mejor esta mujer se hace escritora, porque escribe lindísimo. ¿Qué va a hacer Coelho, verdad? Entonces yo decía, escriben, pero realmente no es esta la realidad. O sea, ese es el ideal y la proyección que yo le quiero vender a la sociedad. O sea, que le quiero vender al mundo. Yo estoy bien, soy una persona súper positiva, soy una persona que en este momento estoy muy estable emocionalmente, pero tal vez no, o sea, es una careta, estoy lleno de vacíos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. El ideal, lo que hablamos ahora, o sea, el yo propio, el yo real, y ese ideal que yo puedo montar ahora a través de un estado de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? O sea, montamos un perfil, le ponemos la cara o el cuerpo que queramos, le ponemos todo lo que idealizamos que hubiésemos querido ser y nos proyectamos ante la sociedad de esa forma. Okay. Sí, perdón, yo quería también tocar otro tema en cuestión de no solamente el uso que se le da a la tecnología, sino el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, a nivel médico, digámoslo así, ¿cuántas personas no están ahora con problemas de espalda, articulaciones, etcétera? Porque pasan tanta cantidad de tiempo en la computadora, con el celular, problemas que hay en el cuello, que obviamente todo eso afecta a nivel emocional, ¿verdad? No solamente autoestima en el otro sentido que está hablando Pablo, sino que si yo me siento agotada, me siento cansada, me siento de que después de que terminé y no necesariamente en trabajo ni estudiando, sino simplemente comunicándome con alguien, ¿qué tiempo voy a tener en cuestión de calidad? En cuestión de darle lo mejor a esa pareja, a esa familia, si estoy en casa, si tengo ganas de acostarme, por ejemplo, si necesito descansar de esas malas posturas, ¿verdad? Algo tan cotidiano, ¿verdad? Entonces, hasta en ese sentido afecta, ¿verdad? El afectar mi cuerpo para no poder darle, no transmitirle esa calidad de tiempo también a... Claro, y sobre todo a los porque demás. yo no sé ustedes, pero a mí a veces me hace falta estar solo. Y solo no es 100 personas que me rodean, sino un momento desconectado. Es decir, solo conmigo mismo. Eso me pasa, y también me pasa a veces, y conozco mucha gente que también le ocurre, que le da el tono que uno se imagina a los, digamos, en WhatsApp, ¿verdad? Y entonces, interpretar. Claro, porque uno lo lee como, uno se imagina el tono que le está usando la otra persona para hablar, y tal vez le dijo algo muy bonito y uno lo malinterpreta, porque el tono que nosotros desde pequeñitos nos formamos También con base en podría la reflejar comunicación. nuestro estado de ánimo. Sin duda. Sí. Ahora hay que saber interpretar las caritas. Hay caritas que yo a esta altura no sé qué significan, pero bueno. No, pero a mí particularmente me gusta poner caritas por lo mismo, porque usted pone, ¿dónde está? Tal vez usted pone una cara enojada y la persona está enojada. Usted no pone muerte de risa. Ok, una cara Sí, es que sonriente. ese dónde está, Sí. da para la interpretación, o sea, ¿dónde estás? Es como chocante, o sea, te estoy prácticamente, ¿y dónde Claro. estás? Obligando, decime, o sea, ¿por qué no te has comunicado conmigo? Luis Sí. Alberto Mena, que está en Estados Unidos, dice que uno de los puntos buenos de la tecnología es que puede ir Monumental donde quiera. Porque está en Estados muy Unidos bien. escuchando esta tarde. Y bueno, saben que odio yo las manitas, pero no, eso es tema de la manita así con el dedo arriba en WhatsApp o en Facebook. No lo supero eso.
Son las 3:02. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica 905-222-0000. 905-222-0000. Vamos a recibir algunas opiniones. ¿En qué cree usted que ha influido la tecnología en las relaciones humanas? Y puede compartir con nosotros a través de el 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carlos Solera, bendiciones compañeros de Matices. Quiero hacer una observación. ¿Sabía ustedes que hay dos elementos altamente radioactivos en todo lo que son componentes de comunicación masivas, como el laurencio y el estroncio, y que estos elementos podían ser la causal en un futuro de un problema cancerígeno en diferentes áreas? ¿Qué les parece a usted la perspectiva de que esto puede ser un mecanismo de genocidio para que en un cortoplacismo o medianoplacismo me sirvan de control poblacional? Porque en caso de que la población continúe en el ritmo de crecimiento, habrá un colapso del medio ambiente incapaz de sostener la vida por sobrepoblación. Gracias, Carlos. Qué interesante lo que dice Carlos. Dice Carlos que si se pudieron haber incluido en los teléfonos materiales que provoquen muertes a largo plazo con el fin de mantener el crecimiento poblacional. No creo que ninguno aquí, a menos de que trabaje en ASIA, sepa el tema. Vamos con la siguiente llamada, pero es interesante, 3:04. Sí, 905-222-0000. ¿Cómo considera usted que ha influido la tecnología en las relaciones que usted tiene diariamente con la demás gente? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mario, en carretera. Adelante, don Mario. Bueno, yo creo que parte del programa se ha desenfocado un poco a la verdadera causa o efecto en la relación. Hemos visto mucho de lo que sirve o no sirve la tecnología. Yo me voy a basar a lo que Randa le está preguntando, en qué sirven las relaciones o no relaciones. Vea, yo lo único que les puedo decir, porque yo vengo desde las generaciones de los años 60 y he visto muchos cambios, y yo fui de los que mi papá, en un lugar donde no había luz eléctrica, me sentaba para contarme un cuento, y ustedes saben lo cálido que es. Pero vea, esto hay algunas cuestiones que son puntuales. Por ejemplo, no pueden ser buenas las relaciones interpersonales, porque en estas relaciones interpersonales las conversaciones, muy puntual, uno, son entre extraños, y es difícil desde el punto de arrancada que relaciones o conversaciones entre extraños sean muy buenas. Luego otras se hacen a la luz, por ejemplo en Facebook se hacen muchas veces conversaciones a la luz de temas muy friccionados, temas muy controversiales, por ejemplo, si la liga ganó, si Saprissa perdió. Entonces hay pasiones que, además de que lo primero que dije que ya era entre extraños, son temas demasiado controversiales, entonces eso no pueden haber buenas comunicaciones. Y lo último, lo que decía me escucho que es una voz joven, ¿verdad? La psicóloga, es esa parte, la parte cálida, el saber cuando te están diciendo una mentira, no por lo que te están diciendo, o si te están diciendo una verdad, o si hay emociones. Todo eso está excluido de esta nueva forma de comunicación. Y Randall, le voy a poner un ejemplo como colorario a eso. ¿Se recuerda ayer la frase en el programa que usted estuvo temprano de no mirar y no contar hormigas? ¿La recuerda? Claro, en el de ayer. Exactamente, eso yo creo que todos los oyentes de Radio Monumental que ayer escucharon esa frase no fue necesario ser explicada. Esa frase dice lo que es una verdadera comunicación. Eso no tiene la comunicación en tecnología. Entonces la tecnología sirve como fuente de conocimiento, está ahí al alcance de la mano, pero en cuanto a la relación de los seres humanos, no creo sinceramente que está aportando. Por eso lo desligo. Soy 100% hacia la tecnología para el aprendizaje, para el crecimiento de una sociedad que va hacia eso. Pero verdaderamente se pierde esa parte que dijo la psicóloga, la parte cálida, de saber cuándo me están diciendo una cosa, no más allá de las palabras, sino por otra cosa que es lo que le ha ido restando. Esa es mi participación. Gracias, Mario, muy amable por escucharnos siempre, porque vi que nos escuchó ayer. Y no hay matices, en 120 minutos, que fue donde dijo un señor que por ahí. Sí, que el papá siempre le enseñó, la abuela le enseñó, nunca había hormigas cuando lo estoy regañando, nunca me bajé la cabeza y véame los ojos a ver si me está diciendo la verdad. Era lo que le decía la abuelita. 3:07, vamos con 3 llamadas más. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Federico de Carretera. Hola, Federico, gracias por llamar, adelante. Gracias. Bien, les quería plantear un caso muy interesante con mi hijo de 6 años. Yo soy una persona que trabaja en tecnología, entonces estoy un poco imbuido por la necesidad de estar al día. El otro día leí un artículo que decía que los únicos que pueden estar offline en este momento son los millonarios. Yo decía, pucha, interesante. Y el resto tenemos que estar online. Y con mi hijo de 6 años, el otro día me pasó, él tiene tableta,
y me dijo, papito, es que yo escribo buscando juegos, escribo el nombre del juego y me sale. Y dije, ¿cómo escribo? No puede ser. Y le dije, hacémelo por favor. Y en ese momento él agarró la tableta, entró al store de Android y estripó el botón del micrófono y dijo, juegos de tal cosa. Y en ese momento la computadora le reconoció la voz, puso el texto y escribió y le dio las opciones que encontrabas. Yo dije, fue mi alma, no conozco ninguna persona adulta que use esa opción. No sé si fue pensada a nivel de personas con necesidades por eso, pero a él le funcionó y está sustituyéndole su necesidad de aprender a escribir. Eso por un lado. Por otro lado, le ha colaborado a la hora de mandarle mensajes a la mamá por WhatsApp y dibujitos y cosas de estas. Y somos dos generaciones, por supuesto, totalmente opuestas. Yo soy un papá viejo y él es un bebé. En fin, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo tengo que reconocer, ahora que este oyente nos llamó y nos comentó eso, que yo detecté o descubrí esa aplicación del micrófono cuando mi sobrinita, que bueno, ahora tiene 5 años, cuando tenía 3 años hizo exactamente lo mismo. Yo me di cuenta por mi sobrinita de 3 años que existía ese mecanismo en el teléfono. Bueno, yo una vez le presté a mi hijo un teléfono de los que no son táctiles, de los de antes. Sí. Y lo que hizo con el teléfono fue que no pasar la pantalla. No le funcionaba. Sí, eso es lo que estábamos diciendo hace un rato, de que hay que aprender de los jóvenes, de los niños, que hay que quitarnos esa vieja idea. Sí, bueno, es parte de la disposición que tiene el niño, como nació con esa tecnología, pues pierde ese miedo, ese temor del adulto de que si toco acá, toco allá, no sé qué va a pasar. El niño se aventura, ¿verdad? Pero cambiamos un paradigma social, ahí está llena la central, ya vamos con más llamadas. Cambiamos el paradigma social, que decía don Carlos ahora. Normalmente los padres le enseñan a los niños, el paradigma social hoy es los hijos le enseñan a sus padres. Es el recibir la llamada que sigue, por favor. Muchas gracias. 905-222-0000. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La tecnología no siempre sirve, depende del operador que usted use. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Melvin Padilla Monge. Adelante. Gracias. Mire, para referirme relativamente a un tema que tocaron ustedes sobre la ruta 27. Viene que a mí como ciudadano me llama muchísimo la atención que cuando pasan problemas, que a cada rato con esta ruta, nadie de Global Vía ni de Autopistas del Sol sale a dar la cara, como si no existiera ningún staff de ingenieros ni personal administrativo. Pero lo que más me llama la atención también es que los voceros de esa empresa son funcionarios del gobierno, o CONAVI. Es rarísimo, realmente. Pero hay una cosa que también quería preguntarles a ustedes, porque es verdad que ningún periodista de este país se investiga por qué razón, quiénes son los socios de esa empresa que nunca salen a dar la cara. Nunca dicen nada, nunca salen a dar la cara, nunca dan explicaciones, y los periodistas tampoco investigan. ¿De cuál empresa? De Global Vía. Específicamente. Ok, muchas gracias. Bueno, créame, yo he sido un crítico absoluto de Global Vía. Global Vía tiene un problema grave. Global Vía es una empresa privada, claramente. Fíjese, aquí les cuento en confianza con nada más ustedes y miles de oyentes que nos están escuchando, que la última vez que le pedimos información pública a Global Vía, que se negó. Y entonces yo le argumenté a sus voceros que ellos habían olvidado que la ley la jurisprudencia de la Sala Constitucional dice que pese a que ellos son una empresa privada, tienen una función pública y que lo relativo a esa función pública se vuelve información pública, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces de una forma, dicho sea de paso, bastante descortés, su vocera me dijo, bueno, entonces busca el voto de la Sala Cuarta, ya que sabes tanto, búscate el voto de la Sala Cuarta y me lo manda subrayado. Me resistí a hacerle el trabajo por ella, pero un día le mando el voto subrayado. Global Vía tiene ese enorme problema, nunca dice nada, a menos de que diga, como dijo hace unos instantes en Twitter, que es unilateral la comunicación. Dicen, la ruta está cerrada indefinidamente. Dije que íbamos a recibir 3 más, pero es que está llenísima. Recibimos 2 más. 2 más. Por favor, Isabel. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Muy buenas tardes, Marco. Adelante, don Marco. Sí, a grandes rasgos, parte de lo que está sucediendo es saber diferenciar lo que es herramienta de lo que es un apéndice, ya que el tema de la tecnología son herramientas que nos ayudan a buscar un desarrollo sustentable. El problema es cuando ya la herramienta es lo que vale y no lo que puedas alcanzar con ella. Entonces se está alcanzando el temor de Einstein. Temo cuando la tecnología supere la humanidad. Aparte de este proceso está el tema de los teléfonos inteligentes. Pero si ya la inteligencia la tienen los aparatos, ¿qué es lo que tiene la persona? Dentro de un tiempo van a aparecer los robots que ya están planificados como asistentes. Entonces ya se está alcanzando un futuro en que el ser humano simplemente va a ser algo más dentro de la sociedad, y lo que va a influenciar todo va a ser el desarrollo y el acceso a las tecnologías. ¿Quién va a tomar la decisión final? ¿El sistema tecnológico o la persona? Bueno, muchas gracias. 3:14. Vamos a recibir la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall y amigos. Gracias. Mi nombre es Manuel Quiroz. Yo soy un amante de la tecnología, pero también considero oportuno, y como lo comparto con los alumnos, cómo antropológicamente los seres humanos hemos ido migrando valores, para no decir perder valores, porque los valores de repente no se pierden, migran hacia otros lados o cambiamos valores. ¿Cómo es posible que la tecnología me haga a mí llamarle amigo a alguien cuando el concepto de amigo lo estamos reduciendo a nada? Y antes mi amigo Randall Rivera estaba enfermo, yo tomaba un bus, tomaba el vehículo, un taxi, un teléfono. Ahora no, ahora te mando un WhatsApp. ¿Qué, Randall, cómo seguiste? Bien. Y ya con eso circunscribo mi amistad a eso. No, eso no es la amistad del valor que a mí me enseñaron, ni a ustedes ni a mí. Y entonces pienso que es importante que la tecnología, comparto el comentario del señor anterior, hasta qué punto le damos atrás a la tecnología para que decida, e inclusive para descargarle a la tecnología aspectos y valores que tienen que ver con mi relación filial, con mi familia, mis amigos, y que no puede ser que efectivamente la reduzcamos a cero. Buenos días, buenas tardes, disculpe. Gracias, muy buenas tardes. 3:15. Bueno, ya no nos da tiempo para recibir más llamadas. Nos queda una pausa comercial, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos para que nuestros invitados se refieran ya en conclusiones a este tema.